Damos gracias al Señor, amén, por estar una vez más en la casa del Señor. Yo tenía tiempitos de no estar aquí, hermanos, pero es un privilegio muy grande para mí poder traer el mensaje en esta noche ya. Me llamó la atención el coro que cantaron los hermanos, dice: hermosísimo el camino hacia la eternidad. Ya Dios ya hace todo, hermano, porque yo voy a hablar de la eternidad, amén. Y no sabíamos nada al respecto, pero qué bueno que el Señor nos está hablando, hermanos, a través de su palabra, a través de los signos y a través de todo lo que hacemos en base aquí. Vamos a la lectura bíblica que tuvimos, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Yo voy a leer para ustedes, solo síganme ahí. Luego, nuestro hermano Luis Taura va a orar por el mensaje. Amén. Dice su palabra en el verso 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oramos. Gracias le damos, Señor, una vez más en esta noche por darnos este hermoso privilegio de cantar a su nombre, de hacer todo lo que se ha hecho, Señor, hasta esta hora, suplicándole ahora, oh Dios, que te bendiga también su palabra, al predicador, Señor, palabras llenas de sabiduría y que puedan tocar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias le damos, Señor amado, por todo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la eternidad, donde estaremos un día. Amén. No somos extintos, hermanos. No dejamos de existir. No, pasamos a la eternidad, hermanos. Y hay 2 cosas muy importantes. Y hay diferencias en cuanto a vida, en cuanto a muerte y en cuanto a muchas cosas, hermanos. Pero en sí el tema de esta noche es: ¿dónde estará usted 3 minutos después de la muerte? Le puse 3 minutos. Pueden ser segundos. ¿Se ha preguntado qué pasará usted en su corazón después de su muerte? ¿Dónde estaré? Sé que hay muchas personas, hermanos, que no les gusta pensar acerca de la muerte o no les gusta el tema de la muerte.
le gusta el tema del amor, de la bondad, le gusta el tema del refrigerio. A todos nos gusta, amén. Pero es sumamente importante, hermanos, pensar en esto un instante. Todos vamos a morir. Usted dirá, hermano, pero si el Señor viene no vamos a morir. Vamos a morir al viejo hombre, amén. Y será un nuevo. Entonces todos vamos a morir un día. Esta noche usted y yo necesitamos escuchar este mensaje, porque un día de estos, hermanos, usted y yo vamos a morir. No hay que pensar que el anciano va a morir más primero que nosotros, amén. La muerte puede sorprender y el Señor puede llevárselo antes, o así Satanás puede llevárselo antes de igual forma. Y la muerte, hermanos, está mucho más cerca de lo que piensa usted y yo. Y el Señor está mucho más cerca igual a esto. El momento más asombroso de su vida será 3 minutos después de la muerte. Y tenemos una historia muy hermosa, la han leído, incluso han predicado mucho del rico y Lázaro. Algunos comentaristas creen que esta historia es una parábola. En lo personal, yo creo que no es una parábola, sino una historia real que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Ya que es, hermanos, una historia, Jesús no la llamó parábola, ya que es una historia donde es la única donde el Señor menciona a alguien por un nombre y es Lázaro. Esos son datos muy importantes. Pero si es parábola o no, es palabra del Señor. Amén. Y por ende es una verdad que salió de los labios de nuestro gran maestro, el mayor maestro que jamás haya existido, hermanos. Y su nombre es Jesús. En la vida hay diferentes contrastes. Hay una gran diferencia, hermanos, notable que existe entre ambas personas. Miremos características del rico y Lázaro. Hay un contraste entre ellos. Uno era rico y el otro era pobre. Uno podía tener todo lo que quisiera, hermanos. Podía comer el manjar que él quería porque era rico, amén. El otro ni siquiera tenía lo suficiente para subsistir, porque buscaba las migajas que caían. Aquí en este mundo, hermanos, existe la falta de equidad, o sea, igualdad. Algunos nacen con cuerpos fuertes, otros nacen con cuerpos más débiles. Carecemos de equidad, pero ese es el propósito del Señor desde un principio. Algunos nacen, hermanos, bien dotados y con capacidad para poder predicar, pero otros no nacen bien dotados, amén. Y ustedes escucharán y dirán, la predicación no es lo mío. Pero en sí existe ese contraste, hermano, entre ambas personas. El hombre rico nació, hermanos, con una inteligencia que le permitió ganar su dinero, porque era rico. La Biblia dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día, hermanos, o sea, todos los días en su riqueza. Pero el contraste de el mendigo es que no nació de esta manera, sino que nació, hermanos, pobre. Nació, hermanos, sin vestir como el rico. Nació sin comer cada día con esplendidez, sino que se saciaba de las migajas que caían de la mesa de ellos, o tal vez, por así decirlo, de la basura, hermano. Así que aquí estaba este hombre rico que lo tenía todo. Todos los días para él era
un banquete, hermanos. Él comía exquisitos platillos gastronómicos. Pero había otro hombre fuera de su casa, lleno de llagas, y había moscas indudablemente en esas llagas, hermano, porque no tenía cómo bañarse tal vez. Y aún los perros, dice el Señor, lamían esas llagas. Ese es el contraste de la vida que puede haber entre un ser humano y el otro. Ese es el contraste, hermano. Solo son ejemplos al final. No importa el contraste que usted tenga, o cómo nace, o qué es lo que tiene. La importancia es dónde pasará la eternidad. Existe, hermanos, el contraste en la muerte. Ya vimos el contraste en la vida. El rico era rico y el pobre era pobre. Note que en la historia que el Señor Jesús cuenta, dice que los dos murieron. Amén. Hay un muy bonito himno que lo cantan varios hermanos, que dice que en medio de su fiesta el rico cayó y murió. En el tiempo de antes, hermanos, habían doctores. Si no es más, tenemos a Lucas. Y el rico, como tenía dinero, hermanos, posiblemente ya carecía de una enfermedad, o posiblemente murió de un solo, como dice el hermano Luis, que ha pasado con mucha gente, y es cierto. Los paros en el corazón, hermanos, son de un solo. O a veces hay varios, de 2 a 3. La hermana Marita tuvo 3. El Señor decide, hermano, en cuanto a esto. El contraste de la muerte, hermanos. El rico murió. Y no importa, hermano, lo que hagamos para evitar la muerte va a llegar. No importa cuánto dinero gastó el rico. Posiblemente el rico fue a un médico y dijo: ayúdame. Tenía lo mejor, hermanos, y todo lo que él quería para tener medicamento. En ese entonces natural, pero se compraba, me imagino, no era gratis. Y él quería decir, bueno, las mejores terapias, todo, incluyendo un ejemplo del mundo hoy en día. Un rico, que hace cuando se enferma, hermanos, increíblemente busca. Si le falta un riñón, busca en todos los países para que le consigan ese riñón. ¿Sabe por qué? Porque tiene el dinero para pagarlo. Mientras el otro contraste de un hombre pobre, el mendigo estaba lleno de llagas, no había dinero, hermanos, para poder curarse, no había dinero para poder alimentarse. Un día ese pobre murió, y lo más seguro es que lo recogieron y se lo llevaron de la puerta del rico. Amén. La Biblia no menciona que lo sepultaron. Amén. Si usted ha leído detenidamente la historia, la Biblia no menciona que lo sepultaron. Yo tengo mi postura en cuanto a esto, y sé que usted la quiere escuchar. Es mi postura, hermano, mi comentario. El hombre rico murió y probablemente hubo una diferencia, hermano. Ese hombre rico tuvo muchos visitantes en su velorio. Gente importante que decía: él era un buen hombre. Que descanse en paz y esté en la santa gloria del Señor, porque así dicen hoy en día todos, ¿saben? En los velorios. Pero estuve buscando, hermanos, a base de un historiador llamado Josefo, ¿qué hacían con las personas mendigas de aquel entonces, o pobres? Y lo que pudimos rescatar, hermanos, es que en la época antigua, todo aquel que moría como pobre o leproso, hermanos, era algo extremadamente horrible. Solamente los recogían y los tiraban al montón de basura. ¿Para qué? Para quemarlos, o si no, dice, eran consumidos, hermanos, a base de la pudrición, que hasta llegaban a comerse los perros el cuerpo. Ese era un pobre, no tuvo un velorio digno. Bueno, murió,
Lo recogieron y lo tiraron, como en el COVID muchas veces. Murió un señor, no tiene familia, quémenlo. Hay diferencias, hermano, en cuanto a esto. El rico pudo haber tenido el mejor velorio de su vida, pero su alma ya estaba en otro lugar. La diferencia de los contrastes. Hay otra postura que dice que el joven, por así decirlo, Lázaro, murió y no fue sepultado porque el Señor lo glorificó y se lo llevó de un solo. Si la Biblia no me lo menciona, no lo creo. Amén. Dice que los ángeles se lo llevaron, ¿verdad? Al seno de Abraham. Muy bien, hermano. ¿Pero el cuerpo se lo llevaría? No, su alma. Y una de las cosas más importantes, hermanos, miremos lo que dice Lucas capítulo 12, versos 4 y 5, más atrasito. Amén. Dice su palabra: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré, dice, a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Aquel, hermanos, aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. ¿Sabe quién es ese? Ese es el padre de la mentira. Hay dos contrastes. Uno da la vida, amén, y ese es Jesús. Otro quita la vida por propósito del Señor y es libre de echarlo, hermanos, al infierno. Oh, qué maravillosos esos contrastes. ¿Debe de tener miedo una persona de Satanás? Un mundano sí, un creyente no. ¿Por qué, hermanos? Porque nada nos puede separar, dice la Biblia, de esa mano poderosa de Dios. Ahora, si usted tiene miedo de Satanás, entonces arrodíllese ante el Señor y dígale: Padre, líbrame, Señor, porque el Señor nos ha dado, hermanos, un espíritu de poder, de amor, dominio propio y no cobardía. ¿Qué pasa si Satanás le quiera quitar la vida por propósito del Señor? Hermanos, usted pasa a un mejor lugar. No hay nada de qué preocuparse, amén. Lázaro, hermanos, sufrió en la vida, amén. El contraste de él fue que no tenía nada, incluso no tenía familiares, posiblemente nadie lo visitaba, pero su eternidad, hermanos, fue maravillosa. El contraste, hermanos, en la eternidad. El versículo 23 de Lucas 16. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? Eso que está ahí realmente es la miseria espiritual del infierno. Cuando realmente supo que había un Dios, cuando realmente, hermano, le hablaron de Cristo y usted va al infierno, usted tendrá una miseria en el infierno. Es una miseria que diga: Padre, ayúdame para que mis hermanos no lleguen a ese lugar. Esperó, hermano, para estar en tormento. La Biblia menciona que había un cima con ese. No es una cima, ¿verdad?, como montaña, sino una cima como V, que dividía los dos patrones, la eternidad en ese entonces y el infierno. Ahora, Jesús hizo lo que nadie puede hacer, hermanos. Jesús hizo que el rico
pudiera ver el otro lado. Amén. Jesús hace, hermanos, que usted vea el otro lado. Tenemos la gran misericordia de tener una Biblia que nos advierte de ir al infierno. Amén. Ahora, si usted va al infierno, es culpa suya, no del Señor. No, hermano, es que a mí nadie me predicó. Sí le predicaron, amén. Sí escuchó en la radio, sí escuchó en la televisión. Eran pentecostales, le predicó a Cristo. Pero sí escuchó de Cristo, de un Salvador. De alguien, hermanos, que realmente murió en esa cruz para poder salvar a todo aquel que confiesa que Él es el Señor. Que Él murió, sí, hermanos, Él murió, pero Él resucitó. Gloria a Dios. Y ahora está con toda la gloria, listo para venir, hermanos, en gloria, con poder. La primera venida del Señor en humildad, amén. Lo crucificaron en obediencia y humildad. La segunda venida del Señor, téngale miedo, hermano, porque viene con todo a juicio. Pero si usted forma parte de la iglesia, usted viene con Él. Y no hablo del rapto, hablo de la segunda venida del Señor. Amén. Hay que ver los contrastes, hermano. Lo único que sabemos acerca de la vida después de la muerte es lo que la Biblia revela. Y es lo que Jesús dice. El Señor dice que después de la muerte hay vida, y vida en abundancia, hermano, vida eterna. Amén. Lee ese versículo, léalo hasta 80 veces como Vernon McGee. Léalo hasta que lo entienda ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dice, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no crea, hermano. Hay gente que dice crea, para que todo aquel que en Él crea, dice. No, cree. Esa es la palabra correcta. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no sea como el rico y vaya al lugar de tormento, sino que sea como Lázaro y vaya a la eternidad. Todo eso es posible si creemos en el Señor Jesucristo. Yo lo creí, hermanos. Fue difícil para mí, sí, hermanos. Era muy difícil ver muchos cristianos que me predicaban y me decían, vas a ir al infierno. Era muy difícil, hermano, ver cada mensaje que le llega a usted en su corazón. Y uno decía, a mí me está hablando. Miren, hermanos, un testimonio grande. Venía del estadio y habíamos asaltado a un anciano. Nadie lo sabe, ahora ya lo saben, amén. Habíamos asaltado a un anciano, nunca lo había dicho, momento para decirlo. Sí, hermano, le quitamos como 700 lempiras. Mire, el hipócrita va, y me invitaron a la iglesia y fui, hermanos, y me senté en la última banca. Yo le tenía miedo a las iglesias, porque nunca dejé de creer que había un Dios. Hermano, y estaba predicando un tipo y de la nada dice, tú que robaste, estás aquí. Hijo, hermano, se me hizo muy chiquito en mi corazón. Uno a veces no cree, ¿verdad? Pero qué poder de Dios. Amén. Y predicaba, hermanos, de un gusano que nunca se muere. Y él lo predicaba de una manera de que se le metía ladrón. Y yo era ladrón ahí. Yo dije, no, se va a morir este gusano. Hermano, la palabra del Señor me lició en ese momento. No creí en el Señor ahí, pero el Espíritu ya estaba haciendo la obra. Eso fue increíble para mí. Yo dije, ¿cómo supo este tipo? ¿Qué sapo? Digo yo, mi amigo. Pensé que era él, hermano. Pero no era así.
es el Señor Jesucristo. Yo decía, bueno, ahora que soy creyente, le decía yo al pastor de mi iglesia, entonces solo voy a recoger ofrenda, hermano, porque yo no puedo predicar. Heme aquí, hermano. No era lo que yo quería, sino lo que el Señor quería. Amén. Tuve la oportunidad, hermanos, de ver al anciano porque era taxista, 2 años convertido, y le regresé su dinero y le dije, perdóneme. Gloria a Dios. Y él me dijo, hermano, gracias al Señor, pues, que se arrepintió, pero es una bendición, se lo regalo. Gloria a Dios. Y me encontré otro pobre por ahí tirado y se lo di a él. Amén. Pero yo no quería ese dinero, hermano. Ya me había arrepentido con el Señor. Pero el Señor habla, hermano. El Señor le habló al rico y le pudo haber dicho, arrepiéntete. Porque hay 2 lugares, hay 2 contrastes, hermano. Muchas veces se habla del cielo como algo maravilloso, amén. Muchas veces se habla mucho del cielo y es muy hermoso. ¿Para qué? El cielo es perfecto. No hay palabras para expresar lo que será el cielo. ¿Quién es el que estará ahí? Es el Señor. Desde ahí uno tiene que estar ya muy alegre, muy gozoso, porque realmente irá a ese lugar. Su alma, hermanos, estará en alguna parte existiendo, no sé dónde, si en el cielo con el Señor o en el infierno. El cielo es todo lo que el corazón amoroso y benéfico de Dios desea para usted. Ese es el cielo, hermano. Es lo que el Señor quiere darle como una gracia gratuita, hermano, que usted no tiene que hacer nada. Pero habrán agonías en el infierno como el hombre rico. Ten misericordia de mí, dice. Hermano, esto que se lee aquí no es algo normal. Envía, dice, a ese pobre. Miren que posiblemente el rico lo odiaba por estar pidiendo comida afuera de la casa de él, amén. Incluso en el himno dice que lo echó para afuera, posiblemente a patadas, hermano, o los guardias lo sacaban. Pero aquí, hermano, necesitaba un favor del rico, del pobre, perdón, y le dice a Abraham, envía al pobre para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, dice, porque estoy, hermano, atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, tu contraste fue muy maravilloso. Acuérdate que recibiste tus bienes. Acuérdate que tuviste todo, el dinero que quisiste, comiste. Pero Lázaro también, le dijo, tuvo sus males. Pero ahora, dice Lázaro, que confía en el Señor, es el centro, hermano. Porque ¿cómo pudo haber ido Lázaro al seno de Abraham? Solamente confiando en Cristo, confiando en el Mesías que predicaban los profetas en ese entonces. Ahora este es consolado y tú atormentado. El infierno, hermanos, será muy desgarrador, hermano. Mucha gente tiene miedo al fuego. En el infierno habrá fuego, sí habrá fuego, hermano. Mucha gente tiene miedo al fuego, pero a lo que debería de temer en sí, hermanos, es a la oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque ahí no estará la luz. Y esa luz es el Señor. Amén. Amén. Créanme que un rechazo de un simple ser humano le va a doler en su corazón. Amén. Yo sé que han habido rechazos, hermano, de hijos a padres y de padres a hijos o esposos, y le duele en su corazón, pero déjeme decirle que un rechazo del Señor en el último instante de su vida será desgarrador, hermano. Será muy desgarrador.
Así como Abraham rechazó al rico. Tuviste tu tiempo. Ahora gózate en el tormento y deja a Lázaro tranquilo. A ser consolado, hermano. Consolación. ¿Cuánta alegría no entró en este pobre hermano al llegar a ese lugar? Cuánta alegría no sintió él al tener aquel que es poderoso, aquel que cumplió, hermanos, su promesa. Bienaventuranzas, hermanos, leámoslo, ahí dice: bienaventurado el que llora. ¿Por qué, hermano? Porque él será consolado. Bienaventurado el que confía en el Señor, hermanos. Bienaventurado aquel que tiene a Cristo en su corazón, porque con seguridad le digo, 3 minutos después de su muerte usted estará en la eternidad con Él. Pero si confía en Él. Porque hay 2 contrastes también de creyentes, y con esto voy a terminar. Hay 2 tipos de creyentes, hermano. Aquel que es lobo vestido de oveja, y aquel que es oveja mansa, que busca de su pastor, ¿verdad? Porque siempre lo ha dicho, las ovejas son torpes, necesitamos de un pastor. Solos no podemos, amén. Por eso necesitamos a Dios diariamente, pero hay lobos vestidos de ovejas. Ese tipo de personas y creyentes, hermanos, que sencillamente se autoemocionan en estar con el Señor. Se autoemocionan de estar bien con el Señor, hacer todo por el Señor, pero cuidado, en el último instante le diga el Señor: no te conozco, apartado de mí. Hay 2 contrastes, hermano. El más importante es el contraste de la eternidad. ¿Dónde estará usted 3 minutos después de la muerte? Y eso es, hermanos, si tienen la oportunidad de arrepentirse en ese instante. Hay quienes que no tienen la oportunidad, hermanos, de arrepentirse. ¿Qué pasa, hermanos, si hoy mismo, hermanos, la muerte les sorprende? ¿Qué pasa? Comentaba una pequeña historia, hermanos, de 2 hombres. Los 2 eran creyentes, pero uno realmente no tenía una relación con Cristo, y se encontraron en un mercado, y el discípulo le dice al maestro: maestro, acabo de ver la muerte y me metió miedo. Allá está, le dice, ahí está, y me anda buscando. Ayúdame, préstame un caballo para poder viajar hacia la otra ciudad y poder escapar de ella. El maestro le dijo: muy bien, mi siervo. Le prestó el caballo, hermanos, y se dirigió a la otra ciudad. Pero el maestro le dio curiosidad de llegar a la muerte, y lo encuentra y le dice: muerte, te quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Por qué asustaste a mi discípulo? Simplemente me lo encontré, le dice, porque mañana tengo una cita con él en la otra ciudad. Nadie puede escapar de la muerte. Nadie. Pero sí puede llegar a un mejor lugar. Y ese mejor lugar, hermanos, es con el Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor para cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque pudiste, Señor, traer este mensaje a conciencia a cada uno de mis hermanos y amigos, Señor. Ahora permíteme, Padre, por tu disposición, Señor, tu amor y misericordia, sencillamente, Padre, permíteme un minutito nada más de poder presentar tu evangelio, Señor, y poder decir si alguien aquí
Mientras los hermanos están ahí en oración, orando, clamando a ti, Señor, permíteme saber si hay un alma que necesita de ti, Señor. Tan solo un minuto, Padre. Tan solo un minuto. Si usted quiere aceptar al Señor Jesucristo, si usted siente que necesita y no sabe qué va a pasar 3 minutos después de su muerte, hoy es el tiempo, y con seguridad le digo que después de esos minutos usted estará gozando con el Señor Jesucristo. Así como tuvo la oportunidad el ladrón en la cruz, usted tiene la oportunidad hoy. Tan solamente pregúntese en su corazón: ¿dónde pasaré la eternidad? Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque diste la oportunidad, Señor. Muchos son los llamados, Señor, pero pocos, Padre, los escogidos tuyos, Señor. Gracias por tu bendita misericordia, Señor, por tu palabra, por cada uno de los hermanos, Señor, aquí, por cada niño, miembro de la iglesia, por cada adulto, familia, Señor, que puedan ir creciendo, Padre, en la espiritualidad, para que puedan mostrar un buen testimonio, Señor, para que puedan presentar el Evangelio y para que puedan clamar y decir que esto, Señor, tu venida está más cerca que nunca, Padre. Te pedimos, Señor, que toda la congregación, Padre, pueda irse contigo a la gloria, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes, por aquellos, Señor, que tal vez por miedo o pena no quieren aceptarte, Señor. Presénteles el Evangelio a tiempo, Padre, para que puedan arrepentirse, Señor, y puedan llegar gozosos, para que tú, Señor, puedas consolarlos, Padre. Gracias por este momento, Señor. Gracias por esas historias que nos brindas en la Biblia, de la cual aprendemos mucho, de la cual sabemos que no importa la posición, no importa el color de piel, Señor, lo importante es saber dónde pasaremos la eternidad. Y como hemos creído en tu palabra, Señor, confiamos y tenemos la esperanza que estaremos contigo un día, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y el resto del servicio, Padre. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.